Hola, mi nombre es Daniela Castillo Espina y en esta presentación voy a hablarles sobre los sensores basados en elementos eléctricos, pasivos específicamente los sensores resistivos, capacitivos e inductivos. Durante la presentación voy a explicar el principio físico del funcionamiento de cada uno, de cada sensor mencionado anteriormente, sus ecuaciones más importantes, las características principales, ventajas, desventajas, aplicaciones tanto industriales como biomédicas, como para mayor entendimiento. Actualmente los sensores son fundamentales en prácticamente todos los sistemas electrónicos modernos. Básicamente hoy en día nos rodeamos de todo lo electrónico. Y ya que permiten convertir fenómenos físicos en señales eléctricas que luego pueden ser procesadas por circuitos electrónicos, microcontroladores o sistemas computacionales. Entonces, ya les presento acá. Primero que todo, pues es importante saber qué es un sensor pasivo. En este caso es un dispositivo capaz de detectar una magnitud física y convertirla en una señal eléctrica. Un ejemplo acá es poder detectar presión, movimiento, fuerza, velocidad, humedad, posición o temperatura. En el caso de los sensores pasivos, estos requieren una fuerza externa de alimentación para poder funcionar. Estos sensores trabajan modificando alguna propiedad eléctrica del sistema como la resistencia, la capacitancia o la inductancia. Por eso es como dependiendo del fenómeno físico que se presente involucrado, en los sensores pueden clasificarse en resistivos, capacitivos, inductivos y actualmente tienen aplicaciones en automatización industrial, en robótica, en medicina, bioingeniería, electrónica del consumo y monitoreo estructural. Entonces, acá en la parte de la clasificación tenemos como los tres grupos principales de sensores. El primero corresponde a los sensores resistivos, donde se encuentran las galgas extensiométricas, los sensores pisoresistivos, perdón, o los potenciométricos. Estos funcionan mediante cambios en la resistencia eléctrica. Bueno, como tal, el segundo grupo son los sensores capacitivos, como se encuentran en la parte derecha y que funcionan mediante variaciones en la capacitancia o campos eléctricos. Finalmente, los sensores inductivos o electromagnéticos que trabajan mediante campos magnéticos e inducción. Cada uno tiene características diferentes dependiendo de la aplicación requerida. Entonces, por ejemplo, en este caso, este sería el extensiométrico, este es el piezo resistivo, perdón, y este es el potenciométrico, pero ya en la parte de sensores capacitivos tenemos este inductivo. Entonces, las galgas extensiométricas, un principio de funcionamiento, es que son sensores resistivos utilizados para medir deformaciones mecánicas. Funcionan mediante el efecto piezo-resistivo, donde la resistencia eléctrica cambia cuando el material se deforma. Cuando se aplica una fuerza sobre un material, se puede estirar o comprimir. Entonces, al deformarse, cambia tanto la longitud como el área transversal del conductor. Y la resistencia depende de estas variables también como el valor eléctrico. Las galgas normalmente se adhieren sobre superficies metálicas para medir esfuerzos mecánicos muy pequeños, muy mínimos, la verdad, son muy pequeños. Son ampliamente utilizados en celdas de carga, básculas electrónicas y sistemas de medición natural. Entonces acá tenemos la ecuación de la galga extensiométrica. Entonces acá tenemos que esta ecuación se relaciona con el cambio relativo de resistencia, con el cambio relativo a la longitud. Entonces acá básicamente em, si el material se estira ligeramente la resistencia cambia y ese cambio puede medirse mediante circuitos electrónicos como el puente de Wheatstone. Esto permite detectar deformaciones extremadamente pequeñas imposibles de observar visualmente. O sea, como que no es que esté muy fácil de verla así, sino que pues tiene que detectar. Entonces acá un ejemplo es como la deformación de un material. Lo siguiente es como los tipos de galgas. Tenemos que las más comunes son las metálicas y las semiconductoras. Las metálicas son más utilizadas debido a su bajo costo y buena estabilidad térmica. Generalmente están fabricadas con aleaciones metálicas muy delgadas, adheridas sobre un soporte flexible. Y por otro lado, las galgas semiconductoras tienen una sensibilidad mucho mayor, mucho más grande. Sin embargo, también presentan mayor sensibilidad a la temperatura y son más costosas.
Entre las ventajas generales de las galgas se encuentran su alta precisión y tamaño reducido, y pues una desventaja como tal es que requieren acondicionamiento de señal y pueden verse afectadas por el ruido eléctrico y variaciones térmicas, entonces como que no es muy viable en esta parte. Muy bien, ya la parte de tipos de galgas tienen aplicaciones muy importantes, por ejemplo en básculas electrónicas, em, porque permite medir peso mediante deformación mecánica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a pesar, pues acá se pueden encontrar, pues como tal, esta galga, por ejemplo, se utilizan en sensores de presión o monitoreo estructural de puentes o edificios. Por ejemplo, en la parte de ingeniería tienen aplicaciones en prótesis inteligentes, en análisis biomecánico y monitoreo de fuerza muscular. Entonces, además son utilizadas en dispositivos médicos donde es necesario medir pequeñas fuerzas o deformaciones. En esta parte, en los sensores potenciométricos, tenemos que un potenciométrico es un sensor resistivo de desplazamiento y está formado por una pista resistiva y un contacto deslizante llamado cursor. Cuando el cursor se mueve sobre la pista, cambia la resistencia y también cambia el voltaje de salida. O sea, como que se van alineados a la par, se van a la par, por decirlo así. Y por esa razón funcionan como divisores de voltaje. Existen potenciométricos lineales y rotatorios. Los lineales detectan desplazamientos rectos y los rotatorios detectan movimiento angular. Entonces acá tenemos en la parte del funcionamiento del potenciométrico, que es el funcionamiento es relativamente sencillo, o sea, no es como tan complejo, así que digamos, al mover el curso cambia la relación de resistencia entre los terminales. eh, Como consecuencia cambia proporcionalmente el voltaje de salida y pues esto permite medir posición o desplazamiento. Entre las ventajas están el bajo costo, facilidad de implementación y buena resolución, pero presentan desgaste mecánico debido al contacto físico continuo entre el cursor y la pista resistiva. También puede presentar ruido eléctrico cuando existe el deterioro mecánico. O sea, eso es como de vital importancia porque si no, pues vamos a pensar de que, pues, que no es que sea como tan viable, pero hay que tener siempre en cuenta las ventajas y las desventajas de un componente que vayamos a utilizar en un proyecto, en un laboratorio. En las aplicaciones de los potenciométricos es que tienen se utilizan en los controles de volumen, como por ejemplo el joystick, robots y sistemas de posicionamiento. En bioingeniería como tal, lo podemos utilizar para medir movimiento articular en sistemas de rehabilitación. También son utilizados en prótesis y dispositivos médicos donde es necesario medir desplazamiento o posiciones. A veces se utilizan es como para ver como qué tanto está avanzando como por decirlo así el paciente, y pues ahí nos va como haciendo un avance del estado del paciente. En la parte de los sensores capacitivos, son porque funcionan, o sea, son importantes porque funcionan en los cambios en la capacitancia, y la capacitancia como tal depende de la geometría de las placas y del material dieléctrico presente entre ellas. Estos sensores trabajan mediante campos eléctricos. Se cambia la distancia entre placas, el área o el material dieléctrico y pues cambia la capacitancia. Ay. Pues gracias a esto pueden detectar proximidad, nivel de líquidos, humedad o un contacto táctil, por decirlo así. Entonces tenemos una ecuación como tal del sensor capacitivo. Es que básicamente en la ecuación, eh, si cualquiera de estas variables cambia, también cambia la capacitancia. Entonces siempre hay que tener en cuenta como las variables que nos dan, o si no, asimismo puede cambiar. Y pues como tal el área de las placas representa como tal esto, y la es la distancia que hay que se encuentra. Los tipos de sensores capacitivos. Encontramos que existen dos tipos principales de sensores capacitivos: la capacitancia propia y la capacitancia mutua.
Entonces, acá en esta parte, la capacitancia propia se utiliza principalmente para detectar proximidad del cuerpo humano. La capacitancia mutua se utiliza en pantallas táctiles. Estos sensores tienen ventajas importantes como alta sensibilidad, velocidad de respuesta y funcionamiento sin contacto físico. Sin embargo, pueden verse afectados por humedad, interferencia eléctrica o acumulación de suciedad. En la parte de la aplicación se hace que son muy comunes actualmente, o sea, como que no es muy raro que digan que no hay o no saben qué es, porque pues es como lo más común actualmente por la aplicación y por ejemplo en las pantallas de los celulares, tablets que nosotros tenemos, se pueden encontrar, también se utilizan en sensores de humedad, sensores de nivel de líquidos y sensores de proximidad. En bioingeniería tienen aplicaciones en sensores respiratorios y dispositivos táctiles avanzados. Pero ya como tal en la parte de sensores inductivos, funcionan mediante campos magnéticos e inducción electromagnética. Generalmente utilizan bobinas y variaciones de flujo magnético. Estos sensores son muy utilizados para detectar velocidad, movimiento o presencia de objetos metálicos, pues a diferencia de otros sensores no requieren contacto físico directo. Em, en la parte de sensores capacitivos, pues puse la anterior imagen, que es esta, pero pues está mal. El sensor capacitivo es este, de pronto para remediar mi error, ahí sí fue pues parte mía, como para mayor entendimiento cuál es. En la parte de sensores inductivos tenemos que básicamente los sensores inductivos funcionan mediante campos magnéticos e inducción electromagnética. Generalmente utilizan bobinas y variaciones de flujo magnético. Estos sensores son muy utilizados para detectar velocidad, movimiento o presencia de objetos metálicos. A diferencia pues, de estos sensores, no requieren de contacto físico directo. En esta parte de acá, dice que utilizan la ley de Faraday, entonces vamos a hablar de ella, que básicamente es establece que una variación del flujo magnético genera un voltaje inducido, pues básicamente si cambia el campo magnético se genera un voltaje eléctrico y el principio es utilizado en sensores electromagnéticos y generadores eléctricos. Y acá pues va como de la parte del efecto Hall que ocurre cuando un conductor contiene corriente eléctrica y además se genera bajo un campo magnético perpendicular. En estas condiciones aparece un voltaje transversal llamado voltaje Hall. Los sensores Hall son muy utilizados porque permiten detectar velocidad y posición sin contacto físico. Tienen aplicaciones en motores eléctricos, sensores automotrices y sistemas industriales. En la parte de aplicaciones inductivos, pues quise explicar, o bueno, voy a explicar que los sensores inductivos tienen muchas aplicaciones industriales y biomédicas. Por ejemplo, en tacómetros para medir velocidad de rotación, también en sensores ABS de vehículos y caudalímetros. Sí, caudalímetros. Electromagnéticos. En medicina pueden utilizarse en equipos de resonancia magnética y también en sistemas de monitoreo. Entonces, como que una comparación que yo quiero hacer de estos sensores, de los tres sensores, es que los resistivos destacan por su bajo costo y simplicidad. O sea, no son tan complejos. Los capacitivos destacan por su alta sensibilidad y funcionamiento sin contacto, mientras que los inductivos son muy robustos y adecuados para ambientes industriales. Entonces, de acuerdo a su característica, su costo, en su implementación, función, asimismo se toma en cuenta para realizar ciertas tareas y de acuerdo a cierto campo. Entonces, como que em, la selección depende de la aplicación requerida, precisión, costo y condiciones del entorno. Entonces, por eso mismo, en las conclusiones, quiero recalcar que los sensores basados en elementos eléctricos pasivos son fundamentalmente o fundamentales en la instrumentación moderna. Cada tipo de sensor funciona mediante un principio físico diferente. Em, los sensores resistivos trabajan mediante
cambios de resistencia, los capacitivos mediante variaciones del campo eléctrico y capacitancia, y los inductivos mediante campos magnéticos e inducción electromagnética. Todos estos sensores pues permiten transformar magnitudes físicas en señales eléctricas, ya que son útiles en sistemas electrónicos, industriales y biomédicos. Bueno, muy bien. Anteriormente también les había hablado algo de como del acondicionamiento de señal. Pues esto es muy importante, o sea, no lo iba a dejar así como al aire, sino pues es importante explicarlo. Los sensores normalmente generan señales muy pequeñas, por lo que es necesario utilizar circuitos electrónicos para amplificar, filtrar o estabilizar la señal. Por ejemplo, las galgas extensiométricas normalmente trabajan junto con el puente de Wisdom que permite detectar los cambios muy pequeños de resistencia. Lo que esto nos permite detectar esto. Los sensores capacitivos se utilizan osciladores y circuitos de conversión de capacitancia a voltaje, mientras que en sensores inductivos pueden utilizarse amplificadores y comparadores para interpretar correctamente la señal inducida. El acondicionamiento de señal pues es importante porque mejora la precisión y reduce el ruido eléctrico. Entonces como que en lo mencionado anteriormente se tenía en cuenta era por esto, porque pues mejorar precisión y reduce el ruido pues es una gran ventaja para la implementación de este sensor. Em, todos los sensores presentan limitaciones y posibles errores de medición. Por ejemplo, los sensores resistivos pueden verse afectados por temperatura y desgaste mecánico. Los capacitivos pueden alterarse por humedad o interferencias eléctricas y los inductivos pueden verse afectados por campos magnéticos externos. Por esta razón es importante calibrar los sensores y seleccionar correctamente el tipo dependiendo de la aplicación. En la parte de ingeniería, los sensores son fundamentales porque permiten monitorear variables fisiológicas del cuerpo humano. Por ejemplo, sensores resistivos, en la cual podemos utilizar para medir fuerza muscular o movimiento articular, como para hacer un monitoreo. Los sensores capacitivos pueden utilizarse en sensores táctiles y monitoreo respiratorio. Los sensores inductivos pueden utilizarse en equipos médicos y sistemas de monitoreo de movimiento. Y pues gracias a estos sensores es posible desarrollar prótesis inteligentes, sistemas de rehabilitación y dispositivos médicos avanzados. El acondicionamiento de señal es una etapa fundamental en la instrumentación. Los sensores normalmente entregan señales pequeñas o con ruido, por lo que es necesario procesarlas antes de utilizarlas. Esto puede incluir pues la amplificación, filtrado y calibración. Sin acondicionamiento, las mediciones podrían ser incorrectas o inestables. Entonces, por ejemplo, vuelvo y les digo que, o sea, hay que tener en cuenta como estas cosas para no cometer errores y pues no saber por qué pasa eso, porque casi siempre uno tiene que revisar como el principio del funcionamiento de cada componente eléctrico.